Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal, seguimos leyendo la Biblia en un año y hoy vamos a poder leer el libro de Ezequiel capítulos 31, 32 y 33. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien dedicar, Dios, a la lectura de tu palabra, a entender tu mensaje, Dios, a poder ahondar en nuestro compromiso cristiano y reflexionar al respecto. Dios, ayúdanos para que a través de Ezequiel tú nos hables y nos instruyas en tu perfecta voluntad, Dios. Aquí está nuestro corazón, Señor, como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 31 titulado Comparación entre Egipto y la Asiria derrotada. Versículo 1 dice así: El 21 de junio, durante el año 11 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, dale este mensaje al faraón, rey de Egipto, y a todas sus multitudes. ¿Con quién compararás tu grandeza? Eres como la poderosa Asiria, que alguna vez fue como un cedro del Líbano, con hermosas ramas que daban una intensa sombra al bosque y su copa llegaba hasta las nubes. Los manantiales profundos lo regaban y lo ayudaban a crecer alto y frondoso. El agua corría a su alrededor como un río y fluía hacia todos los árboles cercanos. Este gran árbol se elevaba muy por encima de los demás árboles que lo rodeaban. Creció y desarrolló ramas gruesas y largas por el agua abundante que recibían sus raíces. Las aves anidaban en sus ramas y bajo su sombra parían los animales salvajes. Todas las grandes naciones del mundo vivían bajo su sombra. Era fuerte y hermoso, con ramas que se extendían ampliamente, porque sus raíces llegaban a lo profundo, donde había agua en abundancia. Ningún otro cedro del jardín de Dios podía hacerle competencia. Ningún ciprés tenía ramas como las suyas. Ningún plátano oriental tenía ramas comparables. Ningún árbol del jardín de Dios tenía una belleza parecida. Como hice tan hermoso este árbol y le di un follaje tan magnífico, era la envidia de los demás árboles del Edén, el jardín de Dios. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: como Egipto se volvió vanidoso y arrogante, y porque se puso tan por encima de las demás en su copa, llegaba a las nubes, y lo entregaré en manos de una nación poderosa para que lo destruya como merece su perversidad. Ya lo he desechado. Un ejército extranjero, el terror de las naciones, lo taló y lo dejó tendido en el suelo. Sus ramas quedaron esparcidas por las montañas, los valles y los barrancos de la tierra. Todos los que vivían bajo su sombra fueron y lo dejaron allí tirado. Versículo 13. Las aves se posan en el trono caído y los animales salvajes se tienden entre sus ramas. Que ningún árbol de ninguna otra nación se envanezca por su propia grandeza, aunque supere la altura de las nubes y reciba agua de lo profundo, pues todos están condenados a morir y a descender a las profundidades de la tierra. Caerán a la fosa junto con el resto del mundo. Esto dice el Señor soberano: cuando Asiria descendió a la tumba, hice que los manantiales profundos se lamentaran, detuve el curso de sus ríos y sequé su abundante agua. Vestí de negro el Líbano e hice que se marchitaran los árboles del campo. Hice que las naciones temblaran de miedo al sonido de su caída, porque la envié a la tumba junto con todos los que descienden a la fosa. Los demás árboles vanidosos del Edén, los mejores y más hermosos del Líbano, aquellos que hundían sus raíces profundamente en el agua, se consolaron al encontrar este árbol allí con ellos en las profundidades de la tierra. También sus aliados fueron destruidos y estaban muertos. Habían descendido a la tumba todas esas naciones que una vez vivieron bajo su sombra. ¡Oh Egipto! ¿A cuál de los árboles del Edén compararás tu fortaleza y tu gloria? Tú también serás enviado a las profundidades con todas esas naciones. Quedarás tendido entre los paganos que murieron a espada. Ese será el destino del faraón y de todas sus multitudes. Yo, el Señor soberano, he hablado.
Wow, tremendo cómo utiliza la metáfora del Edén como el lugar que Dios creó y donde hay diferentes árboles que representan a las naciones y donde aún los animales salvajes también representan a naciones de diferentes calidades o niveles económicos, y también los animales propiamente dichos en cuanto a ganados y riqueza, ¿no? Todos allí representan al Dios creador que es soberano, y a las naciones, y aún los árboles más frondosos, como eran los grandes imperios, eran talados cuando su maldad llegaba a tal extremo que Dios decidía hacerlo así para traer justicia a la humanidad. El capítulo 32 nos habla de la advertencia al faraón. Versículo 1 dice así: el 3 de marzo, durante el año 12 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, lamentate por el faraón, rey de Egipto, y dale este mensaje. Te crees un león joven y fuerte entre las naciones, pero en realidad solo eres un monstruo marino que se retuerce en sus propios ríos y revuelve el lodo con las patas. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: enviaré a muchas personas para que te atrapen con mi red y te arrastren fuera del agua. Te dejaré abandonado en tierra para que mueras. Todas las aves de los cielos se posarán sobre ti y los animales salvajes de toda la tierra te comerán hasta saciarse. Esparciré tu carne por las colinas y llenaré los valles con tus huesos. Empaparé la tierra con la sangre que brote de ti, que correrá hasta las montañas y llenará los barrancos hasta el borde. Cuando yo borre tu existencia, cubriré los cielos y oscureceré las estrellas. Taparé el sol con una nube y la luna no te dará su luz. Oscureceré las estrellas brillantes en lo alto y cubriré tu territorio con tinieblas. Yo, el Señor soberano, he hablado. Inquietaré el corazón de muchos cuando haga que se enteren de tu caída en naciones lejanas que no conocías. Así es, espantaré a muchos países y sus reyes quedarán aterrados al conocer tu destino. Temblarán de miedo por su vida cuando yo esgrima mi espada ante ellos el día de tu caída. Esto dice el Señor soberano: la espada del rey de Babilonia vendrá contra ti. Destruiré a tus multitudes con las espadas de poderosos guerreros, el terror de las naciones. Destrozaré el orgullo de Egipto y todas sus multitudes quedarán destruidas. Destruiré todos tus rebaños y manadas que pastan junto a los arroyos. Nunca más ni personas ni animales enturbiarán esas aguas con sus pies. Luego dejaré que las aguas de Egipto se aquieten de nuevo y fluirán tranquilas como se desliza el aceite de oliva, dice el Señor soberano. Cuando yo destruya a Egipto y te arranque todas tus posesiones y hiera de muerte a todo tu pueblo, entonces sabrás que yo soy el Señor. Sí, este es el canto fúnebre que entonarán para Egipto. Que todas las naciones hagan luto, que se lamenten por Egipto y sus multitudes. Yo, el Señor soberano, he hablado. Versículo 17 es titulado: Egipto cae en la fosa. Dice así: el 17 de marzo, durante el año 12, recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, lamentate por las multitudes de Egipto y por las demás naciones poderosas, pues los enviaré al mundo de abajo, junto con los que descienden a la fosa. Diles: oh Egipto, ¿acaso eres más bella que las otras naciones? No, así que desciende a la fosa y quédate allí entre los paganos. Los egipcios caerán junto a todos los que murieron a espada, pues la espada se ha desenvainado contra ellos. Egipto y sus multitudes irán arrastrados a su juicio. En lo profundo de la tierra, líderes poderosos en tono de burla darán la bienvenida a Egipto y a sus aliados diciendo: ya descendieron, yacen entre los paganos, entre las multitudes masacradas a espada. Fíjense cómo la fosa, el pozo, enterrados, tiene que ver con morir e ir al lugar que sería el Hades, el lugar de los muertos, donde esperarán lo que sería el juicio final y luego ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y ese lugar también va a ser un lugar de tormento totalmente. Y luego el tormento seguirá ya con la condena firme delante del juicio del gran trono blanco que dice Apocalipsis capítulo 20 al final. Tremendo, tremendo como la coherencia de la Biblia, tremendo.
Allí está Asiria, rodeada por tumbas de sus soldados, por los que fueron masacrados a espada. Sus tumbas están en lo más hondo de la fosa, rodeadas por la de sus aliados. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes. Ahora fueron masacrados a espadas. Allí está Elam, rodeado de las tumbas de todas sus multitudes, los que fueron masacrados a espada. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes. Ahora descendieron como paganos al mundo de abajo. Ahora yacen en la fosa con la misma vergüenza de los que murieron antes que ellos. Tienen un lugar de descanso entre los masacrados, rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Si en vida aterrorizaban a las naciones, en vida aterrorizaron a las naciones, pero ahora quedaron avergonzados junto con los demás en la fosa, todos paganos, masacrados a filo de espada. Allí están Mesec y Tubal, rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Antes infundían terror por todas partes en el corazón de muchos, pero ahora son paganos, todos masacrados a espada. No fueron enterrados con honores como sus héroes caídos, quienes descendieron a la tumba con sus armas, con el cuerpo cubierto por su escudo y con la espada debajo de la cabeza. Ellos cargan con la culpa porque en vida aterrorizaban a todos. También tú, Egipto, yacerás aplastado y destruido entre los paganos, todos masacrados a espada. Edom está allí con sus reyes y príncipes, aunque eran poderosos, también yacen entre los masacrados a espada, entre los paganos que descendieron a la fosa. Todos los príncipes del norte y los sidonios están allí junto a otros que se han muerto. Antes sembraban el terror, ahora son avergonzados. Yacen como paganos junto a otros que fueron masacrados a espada y cargan con la misma vergüenza de todos los que descendieron a la fosa. Cuando llegue el faraón con todo su ejército, se consolará al ver que no fue el único que perdió a sus multitudes en batalla, dice el Señor soberano. Aunque hice que sembrara el terror entre los seres vivientes, el faraón y sus multitudes yacerán en medio de los paganos que fueron masacrados a espada. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y así vamos a terminar con la lectura del capítulo 33, titulado Ezequiel, Centinela de Israel. Y es lo mismo que se habló en el capítulo 3 del mismo libro, del libro de Ezequiel, ¿sí? Capítulo 33, versículo 1, dice así: Una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo. Cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Mensaje del centinela, versículo 10. Ese es el título. Dice así: Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad. Oh pueblo de Israel, ¿por qué habrían de morir? Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados.
Cuando les digo los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podrían devolver la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de hacer lo malo. Y si lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto. Por eso ciertamente vivirán. Tu pueblo dice, el Señor no hace lo correcto, pues son ellos quienes no hacen lo correcto. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Oh pueblo de Israel, ustedes dicen el Señor no hace lo correcto, pero yo juzgo a cada uno según ustedes, a cada uno de ustedes según sus acciones. Y de alguna manera esto refleja lo que Dios hace, es dar recompensa de acuerdo a nuestras obras. Y aún nosotros en el nuevo pacto, ya en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la gracia en Jesucristo, también nuestra salvación, si bien creemos y lo aseveramos así, nuestra salvación es por gracia de Dios, por fe en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo. Nuestra fe sin obras está muerta. Y Dios preparó obras buenas que fueron predestinadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando nos convertimos al Evangelio, cambiamos nuestro estilo de vida y practicamos buenas obras dejando de hacer lo malo. Por ende, el que es salvo en Cristo practica las buenas obras y abundan en ellos, en nosotros, las buenas obras. De eso se trata de haber nacido de nuevo y ser parte del reino de los cielos. Por eso esto no aplica mucho a nosotros desde el punto de vista de que aquí parece que la salvación de sus vidas sería solo por las obras. Pero también esas obras tenían que ver con una conversión, porque eran fruto del mensaje de Dios que los arengaba, exhortaba a cambiar de actitud. Por eso también había fe en ese tiempo y por eso Habacuc dijo, y también en el Antiguo Testamento se tenía ese concepto de que el justo por la fe viviría. Y de eso se trata, fe que produce obediencia a los mandamientos del Señor. Leemos la última parte, el versículo 21, titulado Explicación de la caída de Jerusalén. Y aquí nos ubicamos en ese tiempo histórico. El 8 de enero, durante el año 12 de nuestra cautividad, un sobreviviente de Jerusalén vino a verme y me dijo, ha caído la ciudad. O sea que desde el tiempo en que fue deportado, por eso se cree que, y aquí en base a esto, tenemos evidencia de que Ezequiel salió hacia los vados de Babilonia en la primer deportación, donde luego, 12 años después, o sea, en el reinado número 11, en el año número 11 del reinado de Sedequías, allí cayó la ciudad de Jerusalén y fue tomada y destruida. Entonces aquí dice, en el año 12 de la cautividad, ¿sí? Entonces dice, vino y ha caído la ciudad. La noche anterior el Señor había puesto su mano sobre mí y me había devuelto la voz, de modo que pude hablar cuando llegó ese hombre a la mañana siguiente. Luego recibí el siguiente mensaje del Señor. Y recuerden que esto ya lo habíamos hablado capítulos anteriores, donde Dios le dijo que cuando llegara allí se cumpliría y esa sería la señal de que Dios le había hablado. Y luego, a partir de allí ya no sería más mudo. Ya no sería más mudo, Jerusalén sería destruida, ya está, se cumplirían las palabras que Dios le había dado y a partir de ese momento el profeta Ezequiel podría volver a hablar normalmente, sin que se le pegara su lengua al paladar para que fuera mudo. Hijo de hombre, le dijo el Señor, el remanente de Israel que vive disperso en las ciudades destruidas sigue diciendo, Abraham era un solo hombre y sin embargo llegó a poseer toda la tierra. Nosotros somos muchos, sin duda se nos ha entregado la tierra como posesión. Por lo tanto, dile a esas personas, esto dice el Señor soberano, ustedes comen carne con sangre, rinden culto a ídolos y asesinan a los inocentes. Fíjense cómo comer carne con sangre una y otra vez en la Biblia termina siendo algo que Dios detesta. Aún en el capítulo 15, lo vamos a leer del libro de los Hechos, se le prohíbe comer animales con sangre. Ya en el Nuevo Pacto también. Por eso yo personalmente no aconsejo a nadie comer ningún tipo de comida
que sea hecha con sangre. En Argentina es muy común la morcilla, ¿vieron? La morcilla es una especie de chorizo, pero que está hecho con su mayor ingrediente, que es la sangre. Y algunos comen, otros no. Nosotros somos de los que no aconsejamos. Por más que no me gusta la morcilla, porque en algún momento en mi vieja vida la probé, no aconsejamos comer ningún animal con su sangre, sino bien limpito y bien limpio de sangre. Y por eso la morcilla no la comemos. Pero se lo dejo como un comentario de nota al pie, y cada uno en su temor de Dios hará o no hará y rendirá cuentas por ello. Yo prefiero, más vale prevenir que curar lo incurable. Así que sigamos avanzando. Comen carne con sangre, rinden culto a ídolos y asesinan a los inocentes. Y recuerden que asesinar a los inocentes tenía que ver con presentar sacrificios a dioses matando a los bebés. No solamente la injusticia social, sino la muerte de niños como un sacrificio a los dioses. Tremendo. ¿De veras piensan que la tierra debería ser suya? Asesinos, idólatras, adúlteros. ¿Acaso la tierra habría de pertenecerles? Diles, esto dice el Señor soberano, tan cierto como yo vivo, que los que vivan en las ruinas morirán a filo de espada, y enviaré animales salvajes para que devoren a los que vivan en campo abierto. Los que se escondan en fuertes y en cuevas morirán de enfermedades. Destruiré la tierra por completo y destrozaré su orgullo. Se acabará su poder arrogante. Las montañas de Israel quedarán tan desiertas que nadie siquiera pasará por ellas. Cuando yo haya destruido la tierra por completo a causa de los pecados detestables que cometieron, entonces sabrán que yo soy el Señor. Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les tocas buena música con un instrumento. Oyen lo que les dice, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo profeta entre ellos. Tremenda la lectura de hoy. Y hasta aquí llegamos. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de hoy para contestarlas a través del mismo comentario, Dios mediante, mientras esté disponible para poder hacerlo. Espero que te haya sido de bendición. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario subimos en el canal. Y desde ya te digo, aprovecha todas las listas de reproducción que hay en el canal y podés ingresar al canal, al muro del canal, y ves allí lista de reproducción y hay un montón de videos dentro de cada una de ellas para poder bendecirte y edificar tu vida con el contenido del canal. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.